Listo, maestro. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Saludo con el afecto de siempre a todas las personas que están en este momento en el aula virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de su diplomado en Derecho Procesal Electoral y en la sección que habla de procesos en particular. Entonces, ayer tuve el privilegio de dirigirme a ustedes para que analizáramos el recurso de apelación. En la inteligencia que el tal recurso ya no está vigente en la actualidad, porque desde la semana pasada, desde el 3 de marzo, ha entrado en vigor una nueva ley general de los medios de impugnación en materia electoral que abrogó, o sea, quitó toda la ley general general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. Sin embargo, pues no se desaparecen los derechos que al vulnerarse podíamos defender a través del recurso de apelación. Ahora lo que sucede es que se han incorporado al tema del juicio electoral. El juicio electoral, pues ahora es un juicio que tiene una procedencia muy amplia, porque abarca muchos aspectos de otros medios impugnativos que desaparecieron con la reforma de este 2023. No solamente el recurso de apelación, sino, por ejemplo, estos dos que aparecen en pantalla en esta carátula, en esta presentación, el juicio de inconformidad y su consecuencia, el recurso de reconsideración, aunque antes de la reforma el recurso de reconsideración ya había ampliado también su campo de procedencia a aspectos que no tenían precisamente que ver con el juicio de inconformidad. Pero ya de esto platicaremos mañana viernes, porque a mí me han designado que hable con ustedes del recurso de apelación, ya lo hicimos ayer, del juicio de inconformidad, lo hacemos en este momento, y para mañana viernes, la tercera y última sesión que tengo de este bloque, en el diplomado, hablaremos del recurso de reconsideración. Bueno, esta presentación que ustedes están viendo es la que veníamos utilizando para hablar de estos dos vías impugnativas, el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. Pero como ya desaparecen, sin embargo, vamos a ver, como hicimos en la clase de ayer, vamos a ver qué había y cómo quedó ahora impactado en la nueva ley. Vamos pues a tener este ejercicio, si ustedes me lo permiten. Lo único que les pediría es, si es posible, que tengan ustedes a la mano el decreto de, de publicación de esta nueva ley, para que cuando yo cite el artículo tal más cual, pues ustedes lo vayan leyendo y esto se hace que se les quede más claro. No es lo mismo que yo lo lea a que ustedes mismos vayan siguiendo la lectura. Entonces yo sugiero, claro, si es posible, algunos tendrán a la mano la forma de hacerlo, otros no, pero si pueden, vean el decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 2 de marzo. Bueno, para que entrara en vigencia el 3, o sea, el día siguiente. Miren ustedes, entonces tenemos todavía pendientes, porque el recurso de apelación ya lo pasamos, tenemos 2 sesiones pendientes con ustedes en el diplomado. La primera sesión que tenemos pendiente es la que estamos en este momento ya desahogando, el juicio de inconformidad. Y para mañana nuestra segunda sesión en el recurso de reconsideración.
Y esto entonces nos ocupa el día de hoy, que es 9, y haremos lo propio el día de mañana 10. Primero tracémonos un objetivo. Este objetivo ya se acomodó a la necesidad que estamos ahora teniendo. Este objetivo lo hemos tenido que modificar. Dice, al concluir el estudio de las 2 sesiones, o sea, la de hoy y la de mañana, las personas cursantes, o sea, ustedes, identificarán del juicio de inconformidad y del recurso de reconsideración como medios de impugnación en materia electoral su procedencia, requisitos específicos de la demanda, competencia, legitimación y personería, plazos y términos, tramitación, sustanciación, resolución y efectos de la sentencia, notificación para las personas que están inmiscuidas, que forman parte de la relación procesal, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o sea, cómo estaba, pero luego le hemos añadido, y en su nueva regulación en la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Acuérdense que la ley cambió de nombre, ya no habla de sistema, como decía antes, decía Sistema de Medios de Impugnación. Se le ha quitado lo de sistema y dice medios de impugnación en materia electoral, a raíz de la reforma electoral de este año, de 2023, que se inició el año pasado. Entonces, este es el objetivo. Lo que queremos hacer es algo similar a lo que hicimos ayer con el recurso de apelación, cómo estaba y cómo quedó impactado en el juicio electoral. Pero quiero alertar a ustedes sobre esto. Es muy bueno que a mí me haya tocado entre hoy jueves y mañana viernes ver el juicio de inconformidad y su consecuencia, el recurso de reconsideración. Son 2 medios impugnativos que van de la mano. Reconsideración es consecuencia de que previamente hubo un juicio de inconformidad en términos generales. Esto cuando estaban esos 2 medios impugnativos. Ahora bien, aquí habla de cómo está la ley general, la que fue abrogada, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, cuándo fue publicada en 1996 y cuál fue su última reforma. Y cómo era una ley relativamente de pocos artículos, ahora la nueva ley tiene menos artículos, pero aquí veíamos cómo estaban distribuidos los temas dentro de esto y dónde encontrábamos el juicio de inconformidad. Ajá. Entonces yo observo que el juicio de inconformidad en la vieja ley se regula entre los artículos 49 y 60. Y el de reconsideración, que se va a ver mañana, del 61 al 70, en la vieja ley. Ahora bien, me voy a pasar esto a el artículo 49 de la antigua ley, donde me dice qué es el juicio de inconformidad. Lo dice la ley. Dice, durante el proceso electoral federal y exclusivamente en la etapa de resultados y de declaración de validez, el juicio de inconformidad procederá para impugnar las determinaciones de las autoridades electorales federales que violen normas constitucionales o legales relativas a las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, senadores y diputados en los términos señalados por el presente ordenamiento. Es decir, aquí la propia ley nos da, cuando señala su procedencia, pues la concreta a que este juicio no lo podemos presentar en cualquier tiempo, como sí sucedía con el recurso de apelación. ¿Se acuerdan ustedes que lo podíamos impugnar
entre dos procesos electorales federales, o sea, en la etapa de interproceso, luego en un proceso electoral en la etapa de preparación de la elección. También lo podíamos impugnar cada año cuando los partidos políticos hacen observaciones a las listas nominales de electores y se rinde sobre ello un informe. Y luego lo podíamos impugnar en cualquier momento en que el Consejo General determinara sanciones para partidos políticos, por ejemplo. Entonces, en concreto, el recurso de apelación, nada más que para distintas causas, lo podemos interponer en cualquier momento. O sea, en ciertos momentos de los procesos electorales, o bien cada año, o bien en cualquier día. Todo depende de lo que estemos impugnando. En cambio, el juicio de inconformidad no sucede así. Solamente lo puedo interponer cada 3 años. Estoy hablando de elecciones federales. Y las elecciones federales yo entiendo que son únicamente aplicables a elección de presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos, a elección de diputados, diputadas y senadores, senadores, ambos del Congreso de la Unión. Entonces son cada 3 años o cada 6 años en el caso de presidente y de senador. Y solamente dentro del proceso, en cuanto hace a la etapa de resultados y declaración de validez. Así lo dice el texto de este artículo. O sea, si ya estoy en el proceso donde vamos a elegir, por ejemplo, a presidente de la República, no lo puedo interponer en la etapa de preparación de la elección, sino lo tengo que interponer precisamente en la etapa de resultados de la elección, o sea, los cómputos, y las declaraciones de validez de la elección. Ahora bien, ¿por qué? Porque este juicio está precisamente para que se impugnen todas las irregularidades que ocurrieron en ese proceso y particularmente en el día de la jornada electoral y los actos posteriores. Estos actos posteriores, pues son los cómputos, que hay varios tipos de cómputo, desde los cómputos de mesa directiva de casilla, cómputos distritales, cómputos de entidad federativa, cómputos de circunscripción plurinominal, todo depende de la elección que estemos hablando. Y consecuentemente también la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias respectivas. Todo eso podemos impugnar en juicio de inconformidad, consecuentemente solo cada 3 años, dependiendo la elección que tú quieres hacer, o cada 6 años si es para elección de presidente o de senadores, senadoras. Bien, como decíamos, se regula ese juicio de inconformidad en la vieja ley en los artículos 49 a 60. Ahora bien, juicio y recurso ya vimos ayer, dijimos que hay diferencia entre juicio y recurso, pero en el caso que estamos tratando entre hoy y mañana queda clarísimo. En el juicio se inicia una litis, una confrontación, y si no estamos de acuerdo porque sentimos que se violó nuestros derechos constitucionales, que no se valoraron debidamente las pruebas aportadas, etcétera, si ese juicio de inconformidad es resuelto por una sala regional, entonces cabe el recurso de reconsideración como una segunda parte, una segunda instancia, para ver si se puede revocar, modificar o confirmar eso que estamos impugnando en el juicio de inconformidad. Entonces aquí queda clarísimo. No hay el problema que teníamos ayer, que no le podemos decir al recurso de revisión, ahora recurso de revisión administrativa, juicio, por las razones que ustedes saben, el instituto no es un órgano de justicia.
Pero aquí no hay problema, porque el juicio de inconformidad lo va a resolver una sala, ya sea regional o superior. ¿Cuándo la superior? Cuando se trate de elección de presidente de la República, porque el artículo 99 de la Constitución y la ley de medios y también todas las disposiciones que podamos aplicar en este caso establecen como facultad exclusiva y en única instancia de la sala superior el conocimiento y resolución de todas las impugnaciones referentes a la elección de presidente. Para los otros casos, diputados, senadores, cabe que se ventile esto, dependiendo en qué momento estemos, en la sala regional correspondiente, en cualquiera de las 5 circunscripciones. Entonces, si Sala Guadalajara resolvió, nos vamos a reconsideración si no quedamos de acuerdo. Ya ahí sí, la reconsideración, como lo veremos mañana, es exclusiva facultad de la Sala Superior, o era porque ya desapareció. Y en este caso, lo que decida Sala Superior ya rompe cualquier cadena impugnativa, eso ya es definitivo. Bueno, pues esto ya lo vimos. Ahora, la presentación sigue y nos dice origen y definición y alcance del GIN. Esto del GIN son las siglas con que se conoce en los archivos, en los expedientes, al juicio de inconformidad del GIN. Nada más que esto no lo vamos a tocar porque está tocando orígenes muy antiguos. Por ejemplo, en 1987 había un recurso de queja. En aquella época estaba el TRICOEL, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el primer tribunal especializado en la materia que tuvimos en México. Entonces no nos vamos a entretener en ver todos estos antecedentes, porque esta misma presentación habla de un juicio de inconformidad que ya no existe. Entonces queda ahí para que alguien, si es curioso de esto, pues no los puede estudiar, ¿verdad? Pero esto ya no es incumbencia ahora de este diplomado. El marco constitucional y legal, pues también ya cambió, ya cambió. Ahora, lo que sí es importante son las reglas especiales del juicio de inconformidad. Y ya después vamos a ver en el documento del decreto, ¿sí? Cómo quedó esto en el juicio electoral. Pero ahorita estamos viendo cómo estaba hasta hace unos días el juicio de inconformidad. Mira, aquí tú estás viendo pues flujograma, ¿sí? En donde estamos hablando de la elección de presidente, de diputado y de senador. Y entonces, lo que nos interesa ver por qué actos podemos impugnar a presidencia, o sea, elección de presidencia. ¿Por qué actos a diputados que los vamos a distinguir entre los que son electos por el principio de mayoría relativa y los que son electos por los que son asignados, las curules que son asignadas por el principio de representación proporcional? Todos sabemos que la Cámara de Diputados Federal está integrada por 500 asientos, 500 curules. Los asientos de los diputados desde la época romana se llaman curules, cela curulis, decían ellos. Bueno, entonces hay 500 lugares, pero esos 500 lugares los van a ocupar 300 los diputados de mayoría relativa, electos por otros tantos electores en cada uno de los 300 distritos electorales federales que integran el territorio nacional. Y a raíz de los resultados que se obtengan los partidos políticos en esas elecciones, vamos mediante fórmula específica que señala la ley, a determinar qué diputados van a ocupar las 200 curules restantes, que corresponden entonces al principio de representación proporcional. Y luego tenemos, en el caso de los señores senadores, tenemos que vamos también a distinguir a la mayoría relativa y a la primera minoría, ¿sí? Porque de acuerdo con la Constitución y la ley, hay 3 tipos de senadores.
El que obtuvo la mayoría relativa en cada entidad federativa, los dos que lo lograron, el que es de primera minoría, ¿sí? O sea, el primer segundo lugar, esos son, pues, de mayoría relativa. Y aparte tenemos senadores de representación proporcional. Entonces, pues hay que distinguir por qué podemos impugnar a unos y a otros. Ahora, vamos a ver pues la causa en la cual podemos impugnarlos. Por ejemplo, para el caso de la presidencia de la República, entonces yo puedo impugnar por estas causas: nulidad de votación en casilla, por error aritmético en el cómputo o nulidad de elección. Son las causas que pueden afectar la elección de presidente, porque si hubo violaciones que están especificadas, causas de nulidad que están especificadas tanto en la ley anterior como en la actual, que hacen que se anule la elección, la votación recibida en una casilla, ustedes entienden que va a cambiar el cómputo, porque tenemos que restarle todos esos votos de esa casilla. También puede ser impugnado el error aritmético. Revisando las actas de cómputo de esa elección, encuentro errores aritméticos, se sumó mal. O bien cayó esta elección en una nulidad de las que señala la Constitución o la ley. En estos casos es lo que puedo impugnar en la elección de presidente. Ahora, en cuanto hace a la diputación, nada más que por el principio de mayoría relativa, esos 300 diputados, diputadas, puedo impugnar por nulidad de votación en casilla, por error aritmético o porque cayeron en una causal de nulidad de las que señalaba la ley anterior y que señala ahora la nueva ley. Si se trata de la representación proporcional, o sea, diputaciones por representación proporcional, vean que la flecha va hacia abajo y entonces puedes, digamos, invocar como causales la nulidad de votación en casilla y el error aritmético. Ahora bien, si se trata de los senadores, si se trata de ellos en mayoría relativa o primera minoría en la entidad de mi origen, entonces veo yo que ahí los puedes, digamos, impugnar. La flecha ahora va para arriba, a nulidad de votación en casilla, error aritmético o nulidad de elección. Y si son los señores y señoras senadoras de representación proporcional, que van a ser 32, pues entonces puedo yo impugnar los cómputos de la entidad federativa. ¿Y por qué causa? Por nulidad de votación en casillas y por error aritmético. Entonces, este cuadro, si hubiera examen sobre esto, que no te lo van a hacer primero porque en el diplomado no está contemplado para calificarlo, no está contemplado un examen. Y segundo, porque te estaríamos examinando de algo que ya no tiene existencia como este aspecto, sino que tendríamos que ir al juicio, a la ley nueva, y ahí es donde van a repetir esto, pero tendríamos cuidado de que no te confundas una ley con otra. Entonces, si hubiera examen, este sería un magnífico acordeón, como te das cuenta, ¿sí? Si pudieras el día del examen ver, pues aquí estaría hecho cualquier pregunta que te hicieran de las causas por las que puedes impugnar la elección de presidente, de diputado o de senador. Bien, luego, ¿qué actos son impugnables a través del juicio de inconformidad? Oportunidad para el análisis e impugnación de la elegibilidad de los candidatos. Algo que yo puedo impugnar es que, por ejemplo, el candidato que resultó vencedor no cumple requisitos de elegibilidad. La Constitución es muy clara para ser presidente y te señala qué aspectos son los que tiene que cumplir, qué requisitos. Entonces,
Tratándose de estas elecciones, vamos a poner un ejemplo. El candidato que se registró para competir en la elección de presidente de la República tiene, entre otras cosas, entre otros requisitos que tiene que comprobar, es el de su nacionalidad por nacimiento. Entonces, al momento de que se registre, dice, puede presentarse en dos momentos: el revisar la elegibilidad del candidato. Yo estoy tomando solamente un ejemplo, el que tienes que demostrar que eres mexicano por nacimiento. Entonces, pues esto se lleva a cabo en primer lugar cuando hiciste tu registro, cuando tuviste que presentar tus documentos para que se registrara tu candidatura. Entonces debiste presentar un acta de nacimiento, sí, certificada y todo aquello, para que se viera tu nacionalidad. Ahora, ese es el primer momento en que se te puede revisar los requisitos de elegibilidad. ¿Y cuál es el segundo momento? Cuando se califica la elección. Vamos a pensar que ganaste. Entonces se vuelve a revisar los requisitos y los cumples, y ahí podría venir una causa de inelegibilidad. A lo mejor cuando te registraste no la tenías, pero después sí. Entonces, bueno, por eso se hace en dos ocasiones. Nada más que aquí hay otra capsulita que ves abajo, que dice, sin embargo, ello no implica que en ambos momentos pueda ser impugnada la elegibilidad por las mismas causas. Por ejemplo, cuando te registraron, pues no advirtieron que el acta de nacimiento que presentaste es apócrifa. Ahí tú dices que has nacido en una parte de la República, en Culiacán, Sinaloa. Posteriormente se ve que esa acta no es válida, no es auténtica, y que realmente naciste en San Pedro Sula, en la República de Honduras. Si ya hasta me extrañaba ese acento tan raro. Bueno, pues entonces tú comprendes que aunque hayas ganado la elección, pues no podemos decir, bueno, pues la ganaste, ¿verdad? Nos metiste gol y ahora eres el presidente de México. No. ¿Por qué? Porque presentaste una acta falsa, y al margen que has cometido un delito, pues no te podemos elegir como presidente, tendríamos que irnos a una elección extraordinaria. Por eso hay dos momentos en que revisan que si cumple los requisitos. Son varios requisitos. Yo tomé un ejemplo, la nacionalidad. Entonces me lo revisan cuando me registro, y si gano, pues al momento de hacer todo el proceso para el caso de calificar la elección, pues me vuelven a revisar ya nada más a mí, porque los otros perdieron, y tengo que en ese momento también estar cumpliendo a satisfacción de la ley los requisitos para el cargo. Ahora bien, la competencia del juicio de inconformidad, como la teníamos. La competencia es exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero pues aquí unos casos van hacia sala superior y otros casos van hacia las salas regionales. Y aquí lo ves en este cuadro. Hacia sala superior, en única instancia, o sea que ahí no hay reconsideración, nada más hay juicio de inconformidad, porque la sala superior es el órgano supremo de nuestro tribunal, de tal manera que lo que diga ya no tiene forma de impugnarse. Esto es en el caso de la elección de presidente de la República. Se decía yo, en el artículo 99 de la Constitución, y en toda la normatividad aplicable a esto, se establece que la única instancia competente es la sala superior, y en única instancia. En cambio, salas regionales van a tener elecciones de diputados federales tanto por el principio de mayoría relativa como por el de representación proporcional, y también la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, de primera minoría y de representación proporcional.
Sin embargo, ve que en el cuadrito y en una forma de línea intermitente, así con rayitas, hay una facultad de atracción que se surte a favor de sala superior. Sala superior tiene la facultad que le otorga, pues, la Constitución, la ley reglamentaria del Poder Judicial de la Federación y la propia Ley General del Sistema de Medios, para en casos que considere que merece, que amerita por la importancia, por alguna situación específica, tiene la facultad de atracción y aunque sea un asunto de sala regional, la puede llevar hacia su autoridad. Bueno, este es en cuanto hace a la competencia del juicio de inconformidad. Ahora mira, como abogados sabemos que hay tres etapas en el caso de un proceso judicial. La primera etapa es de tramitación. Ahí propiamente no hay criterio jurídico. Es una labor muy importante, muy delicada, pero que la puede realizar simplemente sin tener criterio jurídico realmente. O sea, no estás tomando decisión. La ley te dice específicamente qué tienes que hacer. Y aunque es muy delicada, pues es, por decirlo de alguna manera, un trámite burocrático. Esto no implica que estemos menospreciando el trabajo burocrático, por supuesto que es básico. Si, incluso si no se cumple a cabalidad, se está cayendo en una responsabilidad para servidor público que no acate lo que dispone la ley. Pero no hay necesidad de criterio, solamente hay necesidad de cuidado, de cumplir a fidelidad lo que establecen la ley y los reglamentos correspondientes. La segunda etapa es de sustanciación, donde vamos a ir integrando el expediente y ahí sí va a haber decisión y esto ya se hace en las ponencias de las distintas salas regionales o la superior y ya con criterio jurídico se tienen que tomar decisiones de índole judicial, por ejemplo, sobreseer, por ejemplo, admitir, por ejemplo, requerir. Esas ya son decisiones judiciales, pero todavía no estamos resolviendo. Y luego viene la tercera etapa, que precisamente ya es elaborar el proyecto de resolución, ponerlo a disposición de los pares en la sala, o sea, de los otros magistrados, magistradas que integran el pleno, para que una vez que ellos se apoderan de la idea del proyecto de sentencia, emitan sus opiniones fundamentadas y lleguen, en su caso, que eso es lo ideal, pues a aprobar ese proyecto. Entonces son tres etapas: tramitación, sustanciación y resolución. Veamos la primera, la tramitación, lo que se hace desde las oficinas. Mira, en primer lugar, el juicio de inconformidad, ¿sí? Se, se presenta ante autoridad responsable, o sea, la autoridad a la que le vamos a impugnar. Eh, y entonces tiene que hacerse lo siguiente. Una vez que la autoridad que causó el problema, según la persona que se incomoda, que está presentando la impugnación, cuando recibe el escrito ahí en la oficialía de partes, ahí queda concretamente señalado por el reloj checador el día, la hora en que presentó su escrito. Entonces, tiene que hacer dos cosas de inmediato, paralelamente. Por un lado, como ves ahí dice, se avisa de inmediato a la autoridad que va a ser competente. Me llegó un medio impugnativo, me llegó un juicio de inconformidad y te aviso a ti, Sala Regional Guadalajara, de que en unos días más te va a llegar para tu conocimiento y resolución. Entonces, primero el aviso inmediato por el medio más rápido que se tenga. Y paralelamente que estás avisando, tienes que hacer todo esto que dice aquí. Primero poner en estrados la publicación de
este medio impugnativo. Entonces vas a poner, esto es una labor de los actuarios, vas a colocar en estrados. Los estrados, como tú sabes, son los lugares en donde se publican avisos judiciales para que se hagan del conocimiento público. Y lo vas a tener en estrados, esa copia del medio impugnativo, por un tiempo de 72 horas, desde que lo colocaste hasta que lo retires. ¿Y esto para qué? Para que al enterarse, en general, las personas pueda, si hay terceros, no siempre los hay, pero si hay terceros interesados, puedan oportunamente también presentar sus escritos de tercería, con las características que estos deben tener. Entonces, de ahí que hay que esperar esas 72 horas de publicación. Entonces, acuérdate, estás, por un lado, avisando a la autoridad lo que está pasando, a la autoridad que va a resolver, competente, y por otro, estás colocando en estrados. Vamos a suponer, con la fe actuarial, los actuarios tienen fe pública para estos efectos, que ya pasaron las 72 horas. Entonces, una vez que se vencen, pues debe verse si llegó o no llegó escrito de terceros. Y entonces, una vez vencido el plazo de esas 72 horas, la autoridad responsable, acuérdate que es la que está haciendo esta labor, deberá remitir dentro de las 24 horas siguientes a que se venció el plazo de publicación en estrados, estos documentos. El escrito original de la demanda de impugnación, el expediente completo que a esas alturas se esté ya integrando, por ejemplo, con los escritos de tercero, las pruebas y todo lo que esté ya formando parte del expediente, con todos sus anexos. Y hay veces que esos anexos son muchos, llegan en cajas, porque, por ejemplo, se trata de copias de cómputo distrital. Entonces es muchísima papelería. De manera que a veces te encuentras que viene con anexos que son 4 o 5 cajas de esas de archivo, y todo eso va a ir a la sala correspondiente que va a resolver. El informe circunstanciado, que es lo que la propia autoridad responsable tiene que rendir para explicar sus razones y fundamentos por los que tomó la decisión que ahora le impugna. O sea, es la voz del demandado, en este caso de la autoridad responsable. La demanda la debes presentar dentro de los 4 días contados a partir del siguiente, aquel en que se tenga conocimiento del acto de resolución impugnado o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. Entonces, de que te enteraste del acto que estás impugnando, tienes 4 días contados a partir del siguiente. Sí, ahorita vamos a ver un esquemita sobre eso, para poder interponer en tiempo tu demanda. Ahora bien, el informe que rinde la autoridad, ese informe circunstanciado, debe mencionar si el promovente tiene reconocida su personería. Como es la autoridad que tiene registrado a los representantes de partido político, pues entonces nos puede decir si la persona que se ostenta como representante del partido X, si de veras está registrado como representante de ese partido, o si no, pues lo debe advertir a la autoridad competente. No puede tomar decisiones. Lo que sí debe hacer, no puede, sino debe hacer, es advertirle a la autoridad competente que ahí no está acreditada esa persona, que está acreditado otro, y dar toda la información. Los motivos y fundamentos jurídicos que la autoridad considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto que ahora se le impugna. Y finalmente debe aparecer la firma del funcionario que está rindiendo ese informe. Con todo eso se forma un paquete, con todos los anexos y demás, y se envía dentro de las 24 horas siguientes a que se bajó de estrados, se tiene que enviar a la sala competente, ya sea regional o sea la superior.
Y tienes aquí respecto a los plazos y términos un ejemplo. Vamos a poner que se notifica el acto que vamos a impugnar en juicio de inconformidad el domingo en el curso del domingo. Entonces, bueno, como dice la ley que son 4 días después de que se notificó, pues como se notificó el domingo, el primer día es el lunes, el segundo día es el martes, el tercer día es el miércoles y el cuarto día es el último. Se vence a las 24 horas, o sea, antes que entre el día 5, el viernes. Entonces son los días, ese es el plazo, desde lunes a jueves, que tienes para presentar en oportunidad tu escrito de impugnación. Bien, eh, en cuanto hace a esto, pues acuérdate que yo di el ejemplo que se notificó domingo, porque recuerda que en tiempos de proceso electoral todos los días y horas son hábiles. De manera que sí me pueden notificar en domingo a las 7 de la noche, por ejemplo. Ahora bien, ya pasaste la tramitación, como ves, ahí no hubo criterio, simplemente fue un trabajo de oficina que hubo que poner en estrados, etcétera, que armar el expediente, enviarlo. No hay ahí necesidad de criterio, de decisión. Pero viene la segunda etapa, la sustanciación, darle sustancia al expediente. Entonces, esto sucede cuando recibe el tribunal en la sala competente este medio impugnativo con todo lo que trae del expediente y sus anexos. Al llegar a la oficialía de partes de la sala que corresponde, entonces el magistrado o magistrada presidenta de esa sala, él lo va a turnar de acuerdo a el procedimiento de turno que se tenga. Entonces le tocó a la ponencia de la magistrada Y. Y entonces a ella, con oficio, se le entrega el expediente para que ella lo sustancie y resuelva, es decir, haga el proyecto de resolución. Entonces, ¿qué van a hacer en la ponencia ya de la magistrada de mi ejemplo? Pues entonces lo van a revisar cuidadosamente como una especie de checklist para ver si cumple todos los requisitos. Vamos a ver si los escritos del actor están en orden, que venga con todos los elementos que se piden. Si también si hay escrito de terceros interesados, reúnen requisitos. Si hay el informe circunstanciado y viene bien, y todos los documentos que la autoridad responsable debe remitir. Imagínate el cuidado que hay que tener desde la oficialía de partes para ir foleando con foleador, o sea, dándole número, a todos los anexos, porque si tú dices que tienes 200 fojas de anexos, pues tiene que haberse la 1, la 2, etcétera, hasta que lleguemos a 200. Yo no te puedo dar en la oficialidad de partes el recibo si no estás entregando exactamente eso. Entonces, tiene que revisar, es una labor muy compleja. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que no cumple requisitos, ¿sí? Los requisitos, la demanda viene mal. Puede haber una prevención al respecto y se te da la posibilidad de que se elabore un proyecto de desechamiento por notoria improcedencia. La magistrada de mi ejemplo no puede desechar, lo que sí propone es el desechamiento, porque la decisión se va a tomar en forma colegiada. Señores magistrados y magistradas que integran el pleno tomarán a mayoría de votos la decisión. Lo que hace la magistrada es hacer el proyecto de desechamiento, explicando, claro, en ese escrito, porque lo deben desechar. Ahora bien, eh, por otro lado, vamos a pensar que sí reúne requisitos, todo viene en orden. Bueno, entonces podemos, aquí ve la flechita, va hacia la admisión, se dicta un acto de admisión, o sea, la ponencia está admitiendo el medio.
Entonces, si hay necesidad de algunas diligencias que se tengan que hacer para mejor proveer, se hacen. Finalmente se cierra la instrucción, es como cerrar el expediente para que ya no entre nada más. Y vamos a hacer entonces el proyecto de sentencia. Esta es la labor que hace la magistrada Y, de mi ejemplo, con los miembros de su ponencia. Van a preparar el proyecto de resolución. Puede pasar que venga un sobreseimiento, ya una vez admitido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el candidato se muere. El que estaba impugnando, pues desgraciadamente sufrió un infarto y murió. Entonces ya no tiene caso que sigamos resolviendo esto porque la persona ha perdido su personalidad jurídica. Entonces tenemos que sobreseer y archivar el expediente. Ahora bien, vamos entonces a hablar de un documento que causó mucho ruido hace algunos años, el escrito de protesta. El escrito de protesta, ya ves que en el día de las elecciones hay representantes de partido en las mesas directivas de casilla y en los órganos encargados de esta elección. Y entonces, pues si tú eres representante de un partido en una casilla y te das cuenta que ocurren irregularidades, por ejemplo, están dejando pasar a la gente sin mostrar su credencial para votar con fotografía. Esa es una causal de nulidad. Claro, hay que ver si cumple determinancia, a qué punto es grave esta irregularidad, etcétera. Pero entonces tú como representante de partido debes presentar, en este caso de mi ejemplo, ante la misma mesa directiva de casilla, el mismo día en que estamos haciendo la votación, que se está recibiendo la votación ciudadana, presentar ante la mesa directiva de casilla tu escrito de protesta, donde manifiestas que estás en contra de que esté pasando esto y aquello, señalando la hora, señalando las circunstancias, en fin. Lo tienes que hacer al término del escrutinio y cómputo. O sea, cuando ya se va a armar el paquete que se va a enviar al Consejo Distrital, pues que te añadan tu escrito de protesta. Desde luego te tienen que dar recibo de ello, para que no vaya a ser que lo hagan perdedizo. Es el momento en que lo puedes presentar, pero también los puedes presentar cuando se hace el cómputo distrital ante el Consejo Distrital. Recuerda que ya la elección se hizo un domingo y en el curso de la siguiente semana se hacen los cómputos de las elecciones. Entonces ahí también el representante de partido que observó irregularidades al momento de la votación puede presentar, si no lo hizo en ese momento en la mesa directiva de casilla, ahora lo puede hacer, nada más que antes de que inicie la sesión de cómputo. ¿Sí? O sea, cuando todavía no se inicia, dice, oigan, yo aquí tengo un escrito de protesta en la casilla fulana y aquí lo tengo que entregar. Entonces, bueno, te lo reciben porque estás dentro de la expectativa que dice la ley y también te dan eh, tu debido recibo. Ahora bien, hubo un tiempo que la ley decía que era un requisito de procedibilidad. Si tú no tenías como partido esos escritos de protesta, no podías aducir que había habido irregularidades. Esto fue muy complicado, tuvo una historia muy compleja y se llegó a la conclusión de que no es requisito de procedibilidad, porque ese escrito de protesta solo es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones que se cometieron el día de la jornada electoral. O sea, para nosotros los abogados esto sería considerado como una prueba de indicios, una prueba indicial. Ese escrito que estás presentando nos da la idea que pudo haber ocurrido eso, pero la prueba indicial es una prueba muy débil. Tienes que fortalecerla adminiculándola, o sea, confrontándola con otras pruebas que le puedan dar fortaleza. Pero hasta ahí llega la fuerza del escrito de protesta. Es un indicio de que ocurrieron esas irregularidades. Hubo un tiempo en que si no las había, no podías ir al juicio de inconformidad. Esto se consideró inconstitucional
porque impide el libre acceso a la justicia que tenemos todas las personas. Bueno, ahora bien, el escrito de protesta, pues aquí vienen sus elementos que deberían tener. No nos vamos a detener en eso porque pues, son ya detalles muy, muy finos, ¿sí? Ya para un estudio más profundo del juicio en conformidad. Los requisitos de especiales de la demanda, pues tampoco nos vamos a detener mucho en ello, porque también ya son detalles que tendríamos que confrontar con la nueva ley. En términos generales son los mismos, ¿sí? Pero no me voy a detener en ello porque acuérdate que este juicio ya no existe. ¿Sí? Entonces, los requisitos especiales de la demanda, incidentes sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo, que también lo trae la ley actual. Pero esto lo voy a saltar porque tendríamos que ver qué es lo que queda. Aquí acuérdate que estamos viendo lo que había, el juicio de inconformidad. También la legitimidad y la personería, pues habría que ver si esto ha quedado íntegro, así tal cual. Ahora, la sentencia que se dicte en un caso de juicio de inconformidad, pues puede ser de desechamiento. ¿Por qué? Porque se actualiza alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento si después de ser admitido se actualiza alguna de las causas de improcedencia. Como te decía, por ejemplo, se muere el impugnante, el candidato, ya no tiene caso que sigamos conociendo la materia. Tanto cuando hay desechamiento como cuando hay sobreseimiento, no se introduce la sala al estudio de fondo del juicio. ¿Por qué desechó? Pues porque, por ejemplo, no llegó el escrito y dice, vengo a impugnar todas las elecciones. Hubo alguna ocasión, lo recuerdo en Sala Toluca, hace ya muchos años, que el impugnante, el partido impugnante, manifestaba que venía a impugnar todas las elecciones del país. Entonces, esto no te lo permite la ley. Entonces simplemente se desecha porque no cumple los requisitos de procedencia. O bien del sobreseimiento, el caso que he puesto ya en 12 momentos anteriores, de que muere el candidato. Y eso ya no tiene sentido que entremos a discutir lo que ahí pasó. Entonces, en estos casos no se aplica, no se introduce la sala al análisis de fondo. Se quedó sin materia. En cambio, hay sentencias que sí son de fondo, cuando se resuelve la litis planteada. Cuando ya se admitió, no hubo causal de desechamiento ni de sobreseimiento y tenemos que ir al estudio detallado del fondo de la litis y se toma una decisión judicial al respecto. Pero fíjate que en estos juicios, además, hay una sección muy importante que se llama sección de ejecución. Ese es el término que la ley da. ¿De qué se trata? Mira, las salas del tribunal, conforme van resolviendo los juicios de inconformidad de una elección, podrán modificar el acta o actas de cómputo respectivo. Acuérdate que el instituto hizo el cómputo de esa elección, tomando resultados en cada distrito electoral. Ahora bien, si, por ejemplo, una sala superior o regional, al resolver juicio de inconformidad, anuló la votación recibida en una, en dos o en muchas casillas, obviamente cambia el cómputo, porque hay que restarle todos los votos que se emitieron en esa casilla o en esas casillas. Entonces, con una sola casilla que declares con nulidad de votación recibida en casilla, porque cayó en alguna de las causales y tuvo determinancia, pues entonces ya cambió. Si habían sido por manejar cifras fáciles 100 votos para esa elección, pues anulamos lo que se recibió en la casilla A y ahí se recibieron 10, entonces hay que restarle 90 votos.
Y vamos a ver cada partido cuántos quedaron finalmente. No nada más decir, hay 90 votos menos, no, pero esos votos habían sido asignados por decisión de la base electora a un partido, al otro, al otro. Entonces hay que hacer la recomposición de, de los cómputos y a eso se le llama sección de ejecución. Cuando por efecto de la acumulación, fíjate aquí esto lo que dice al final es muy importante, cuando por efecto de la acumulación de las sentencias de los distintos juicios se actualicen los supuestos de elección de diputado, senador o presidente, la sala competente del tribunal resolverá lo conducente aun cuando no se haya solicitado en ninguno de los juicios resueltos individualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos políticos, porque acuérdate que este medio de impugnación es para los partidos políticos, los ciudadanos en lo particular no podemos impugnar por juicio de inconformidad. Hubo un tiempo en la historia de México, pero muy lejana, en la que la Constitución y la ley sí permitía que yo, como simple ciudadano, presentara una demanda pidiendo la anulación de una votación, de una elección determinada. Pero esto hoy ya no está permitido. Entonces, esto es una cosa de los partidos políticos. Ahora bien, eh, pueden participar, claro, los candidatos, candidatas independientes, pero no el ciudadano común y corriente. Ahora bien, una sala, ponte Monterrey, pues va viendo que sí se cometieron las irregularidades que dicen los impugnantes en la casilla A, en la B, en la C, en la D. Y llega el momento que son tantas votaciones anuladas en casillas que se da el número que la misma ley establece, el porcentaje que establece para hacer nula toda la elección. Eso está en la antigua ley de medios y está ahora en la ley actual. Entonces, aunque los impugnantes no hayan pedido más que se anule la votación aquí en esta casilla, en la otra, si al ir anulando se ve que se alcanzó la proporción para ya no considerar válida esa elección, pues aunque no hayan pedido la anulación de la votación, de oficio, la sala, al percatarse de esto, determina la anulación de la votación en esa casilla. Ahora bien, eh, por otro lado, eh, fíjate, esto ya ocurrió una vez en el estado de Veracruz. Se encontraron boletas apócrifas, falsas, falsificadas, en varias urnas de otras tantas casillas. Pues ya al haber esta falsificación tan grave, ya no se cumplía con el principio de certeza. Entonces, aunque los impugnantes no hablaron de anular toda la elección, pues se tomó la determinación, en este caso por sala superior, de que se anulara toda la votación que estaban impugnando y se fueran a extraordinaria. ¿Por qué? Porque la violación es gravísima, ¿sí? Y entonces, pues, ¿cómo llegaron a hacerse esas boletas? ¿Quién las hizo? Desde luego cometió un delito electoral, pero al margen de las investigaciones que realizara la fiscalía correspondiente, pues ya no podemos confiar en esos resultados. De manera que se decidió de oficio, de autoridad competente, que quedaba sin efectos esa elección y nos vamos a extraordinario. Ahora, esto es muy importante, fechas límite para resolver. Los juicios de inconformidad deberán quedar resueltos, máximo, máximo, si se trata de elecciones de diputados y senadores el 3 de agosto del año de la elección. Y si se trata de presidente de los Estados Unidos, el 31 de agosto del año de la elección. Bueno, vamos a ver ahora cómo está eso, pero ya en la nueva ley. Esto para que al momento de toma de posesión ya esté resuelto, porque la toma de posesión está marcada constitucionalmente.
Las sentencias que recaigan a los juicios de inconformidad que no sean impugnados en tiempo y forma serán definitivos e inatacables. O sea, si nadie impugnó, por ejemplo, los cómputos en tal distrito, dentro de esos 4 días que tenían para poderlo hacer, ya quedan firmes. O sea, ya no puedes poner otro juicio de inconformidad fuera de tiempo. Lo que no se impugnó queda firme. Esto bajo el principio que acto de autoridad en principio es válido, salvo prueba en contrario. Se entiende que la autoridad actúa de buena fe y si no es el caso, tendrías que demostrarlo. Por eso, si no se impugnó en tiempo y forma, lo que no se impugnó en tiempo y forma, pues queda válido, queda firme. Y aquí tienes un ejemplo de esa sección de ejecución, ¿sí? Mira, aquí está en una elección determinada que ocurrió en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para diputados, pues aquí está lo que ganó cada partido de la época. Y aquí está ya en el lado derecho la nueva composición. O sea, se tuvieron que ajustar las cifras para cada partido y esto puede alterar el resultado del ganador o puede no alterarlo, pero tenemos que hacer una nueva suma. Entonces, esto se llama sección de ejecución. Ahora bien, los juicios de inconformidad deberán quedar resueltos, ya dijimos, el 3 de agosto si son diputados senadores o el 31 de agosto del año de la elección. Ahora bien, pasamos a otra. La notificación de las sentencias. Pues al partido político o candidato promovente y a los terceros interesados, por ejemplo, el partido que se afecta, porque él había ganado, por ejemplo, y ahora pues con impugnaciones puede perder. A ellos se les notifica personalmente si señaló domicilio en la ciudad sede de la sala regional correspondiente. O sea, señaló el partido un domicilio en Toluca, o en Guadalajara, o en Monterrey, o en Jalapa, o en la Ciudad de México. O por estrados, si no lo hizo así. Si señaló domicilio en Nayarit, en Tepic. Al Consejo General del INE, siempre por oficio, acompañado de copia certificada de toda la sentencia. Y a la Oficialía Mayor de las Cámaras de Diputados y Senadores, por oficio también acompañado de copia certificada. O sea, a la autoridad siempre se le envía por oficio y con todo el texto de la sentencia. Y esto tiene que, tanto a los particulares, son los candidatos o los terceros interesados, que son partidos, y al partido político, a más tardar dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que se dicte sentencia. Entonces es un trabajo enorme poder hacer todas estas comunicaciones y oportunamente presentarlas ante las personas que deben conocer el resultado de su sentencia. El cómputo de los plazos para impugnar se cuenta a partir de que concluya la práctica del cómputo distrital de la elección que se reclame, no a partir de la conclusión de la sesión del cómputo distrital en su conjunto, porque los cómputos distritales van en orden. Por ejemplo, si hubo elección presidencial, primero se saca los resultados de esa elección y ya después proceden a hacerlo con diputados y senadores. Si tú vas a impugnar lo referente a la elección de presidente, no tienes que esperar hasta que termine de hacerse toda la sesión de cómputos. Cuando sale ya la de presidente, ya si no estás de acuerdo, puedes impugnar, porque ya se te empieza a correr el plazo. Ahora, esto es lo que teníamos en juicio de inconformidad. Veamos entonces en juicio electoral, porque todo esto pasó a ese nuevo
medio impugnativo que se convierte en muy amplio, porque contiene lo que ya tenía juicio electoral, más el recurso de apelación que vimos ayer, más ahora, por ejemplo, el juicio de inconformidad. Entonces, para la regulación en la nueva ley, en la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, pues se regula este juicio entre los artículos 36 a 41, pero todo el juicio electoral, con todo lo que tiene, no específicamente lo que fue juicio de inconformidad. Entonces, para lo que a mí me interesa, yo tengo que irme al 37, porque el 36 habla de otras cosas, incluso lo vimos ayer. Pero es el 37 el que me va a señalar lo que era juicio de inconformidad. Dice el artículo 37, y ahí es donde te ruego que si tienes a la mano tu, tu documento de decreto que fue publicado en Diario Oficial, entonces ve siguiendo la lectura. Dice el 37, también son impugnables, porque antes el 36 nos dio algunas causas de procedencia. También son impugnables mediante juicio electoral los actos o resoluciones relativos a los resultados de los cómputos, declaración de validez, entrega de constancias de mayoría, minoría o asignación de cargos de elección popular en los siguientes casos. Entonces aquí ya estamos en lo que fue juicio de inconformidad. ¿Y cuáles son los casos? Pues mira, primero, en la elección de titular de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Efectivamente, eh, la elección para presidente puede ser impugnada antes por juicio de inconformidad, ahora por juicio electoral. ¿Y para qué casos? Para los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectiva por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético. Y B, por las demás causales de nulidad de elección previstas en esta ley. ¿Te acuerdas el esquema donde estuviste viendo todo lo referente a qué cómputos son los que se discuten? Lo vimos hace un ratito, si es elección de presidente, si es de senador, si es de diputado, ¿por qué causas podía impugnar? Aquí se simplifica. Son las mismas causas, pero la redacción y todo nos los ubica de una manera simplificada. Veamos el 2 Román. Eh, en la elección de diputaciones, por el principio de mayoría relativa, por inciso A, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectiva por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección. B, la determinación sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectiva. C, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital por error aritmético. Y D, por las demás causales de nulidad de elección previstas en la ley, en esta ley. 3, en la elección de diputados por el principio de representación proporcional, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital respectivas. A, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas. B, por error aritmético. Y 4, en la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa y de asignación a la primera minoría, por los resultados consignados en el acta de cómputo de entidad federativa, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de constancias de mayoría y validez
o de asignación de primera minoría respectivas por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección. B. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez o de asignación de primera minoría respectivas. Y C. Los resultados consignados en las actas de cómputo de entidad federativa por error aritmético. 5 romano. En la elección de senadurías por el principio de representación proporcional, los resultados consignados en las actas de cómputo de entidad federativa respectiva, A, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas, y B, por error aritmético. Como ves, en esto sigue lo que tenía la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya abrogada. Bien, eh, esto por lo que hace a la procedencia, cuando procede. Ahora bien, eh, por otro lado, la oportunidad de que puedan impugnar, quienes pueden impugnar en juicio electoral. Esto me lo da el artículo 38 de la nueva ley. El juicio electoral, dice, podrá ser promovido por la ciudadanía cuando, esto no nos interesa, y luego dice, ya aquí todo esto que está del inciso A al inciso G, no es de la incumbencia del juicio electoral, de lo que era el juicio de inconformidad. Entonces hay que irnos a las reglas generales de aplicación para todos los medios impugnativos para ver que son los partidos políticos y los candidatos los que pueden interponer estos juicios. Porque aquí el 38 me habla de los ciudadanos, por ejemplo, cuando son excluidos de lista nominal o se considere que se violó su derecho a votar o ser votados, pero esto es del JDC, no de lo que era juicio de inconformidad. Bueno, se ejerza violencia política por razones de género, pero esto es propio del procedimiento especial sancionador. Entonces, aquí no está el juicio electoral. Vamos a la competencia. En la competencia me lo da el artículo 39, pero el inciso D y el inciso E, y los puntos 2 y 3 del 39. Vamos a ver. Dice, la sala superior es competente para resolver el juicio electoral cuando se impugnen, y me voy a D, al inciso D. Dice, cuando se impugnen actos y resoluciones relacionadas con la elección del titular de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos o de la gobernatura y de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Entonces aquí, como ves, sigue siendo exclusiva facultad de sala superior conocer en única instancia lo referente a la elección de presidente. Y esto porque no se hizo una reforma constitucional. Acuérdate que se intentó hacer una elección a la Constitución, una reforma, pero pues no procedió. Y entonces vino lo que llamó el mismo gobierno su plan B, que solo reforma la parte legal. Entonces se respeta. Ahora, ¿de dónde salió esto de los gobernadores de los estados y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Esto está correspondiendo en parte a lo que es el juicio de revisión constitucional electoral. Entonces aquí están mezclándose estos dos juicios, el juicio de inconformidad que ya no existe y el juicio de revisión constitucional electoral que sí existe, pero que aquí está señalando la competencia para la sala superior. Ahora bien, y también es el inciso E que dice,
resultados de cómputo y constancia de mayoría de la elección del titular de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, que se resolverán en única instancia. Si ya sabemos que la elección de presidente es de exclusiva facultad de la Sala Superior para resolver impugnaciones al respecto, y nada más en una única instancia, nada más en juicio electoral. Ya no cabe la reconsideración, entre otras cosas, porque ya no existe. Ahora bien, la Sala Superior puede asumir la competencia para resolver cualquier asunto a petición de parte o de oficio cuando exista riesgo de irreparabilidad de los actos impugnados. ¿Se acuerdan que ya también en la ley anterior estaba la facultad de atracción? Sala Superior puede atraer un asunto, por ejemplo, de diputaciones que estaba ventilándose en la Sala Monterrey. Ahora bien, las salas regionales, dice el punto 3, son competentes para conocer de las impugnaciones de los actos o resoluciones de los órganos locales o auxiliares del Instituto Nacional que queden dentro de su circunscripción plurinominal. Entonces, si son cómputos distritales, porque se trata, pero no se trata de presidencia, sino de diputación, por ejemplo, entonces hay que ver qué sala regional es la competente para conocer, de acuerdo a circunscripción geográfica. Pues a lo mejor es la sala Jalapa o la sala Monterrey. Y siempre hay esa posibilidad que sala superior atraiga el asunto. Bien, en cuanto a esa legitimación y personería, entonces me toca ir al artículo 40, pero en su fracción 2 romana, y concretamente al inciso A y hasta el inciso F. Bueno, entonces dice el 40, pueden interponer el juicio electoral. Entonces nos vamos al 42. Los partidos políticos, las candidaturas independientes y las personas candidatas postuladas por partido político por motivo de inelegibilidad en los casos de resultados de cómputos, declaración, validez y entrega de constancias de mayoría, asignación o de primera minoría. Luego dice aquí, vamos a ver, en cuanto hace al plazo para resolver, está en el 41, pero en el 41.4. Dice, los juicios electorales derivados de los resultados de las elecciones de diputados y senadurías deben quedar resueltas el 3 de agosto y los derivados de la elección del titular de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos a más tardar el 31 de agosto, ambos días del año de la elección. Entonces, sí sigue la misma disposición que ya vimos había en el juicio de inconformidad. Y aquí dice que, por ejemplo, hay temas relacionados con el juicio electoral. Por ejemplo, el recuento de votos. Muchas veces en la impugnación se pide un recuento de votos y se señalan las causas. Bueno, esto está en el artículo 60 de la nueva ley y también está relacionado íntimamente, claro, pues así engrapado al tema de lo que era juicio de inconformidad y ahora es juicio electoral, las causales de nulidad de votación y de elección. Esto se encuentra en la nueva ley en los artículos 61 a 70. Esto no lo vamos a estudiar porque ya no es tema que nos asignaron. El tema de nulidades es otro tema dentro de tu diplomado. Entonces yo no me corresponde, nada más te alerto que tanto recuento de votos, el incidente de recuento de votos que muchas veces piden los impugnantes en un juicio de inconformidad y ahora seguramente lo pedirán en un juicio electoral, está en el artículo 60. Y las causales de nulidad
de votación y de elección en el artículo 61 a 70. Entonces, como ustedes pueden observar, pues no se perdieron los derechos de impugnación. Mucha gente está muy preocupada porque dice, oye, ¿qué nos quitaron derechos para impugnar? Pues eso no es correcto. No, propiamente no. Lo que sucede es que antes estaban en diversos medios impugnativos y ahora están en ese medio grande, en esa, ¿te acuerdas que ayer te puse un ejemplo? Es como una bolsa o como una caja de esas de archivo donde hemos metido lo que antes era apelación, lo que antes era JDC, lo que antes era juicio de inconformidad, etcétera. Pero no hemos perdido, no se dio marcha atrás a nuestros derechos. En fin, la ley, pues como todo lo que hacemos los seres humanos, tiene algunas cosas que se podrían haber mejorado y otras que están muy bien, sí, finalmente están bien, pero pues aquí tienen lo que ahora tenemos en juicio electoral. Entonces hemos hecho el mismo ejercicio que hicimos ayer respecto al recurso de apelación. Y aquí termina propiamente mi exposición, sí, dejo de compartir. Y bueno, si ustedes tienen alguna inquietud o algún comentario sobre esto, cómo vieron, cómo estaba y cómo quedó. Lo que observamos es que ahora la redacción es más, más sintética, más concreta, pero no te vayas con la finta, por decirlo de una manera popular, porque mucho de lo que no está, que estaba en la ley anterior, y ahora está en el decreto de publicación de la reforma, de la nueva ley, está en las reglas comunes. Por ejemplo, quienes representan a los partidos políticos, etcétera. Entonces, no se ha perdido realmente toda la estructura de lo que era juicio de inconformidad. Lo que pasa es que tienes que acostumbrarte a la nueva ley. Yo veía ayer en unas entrevistas que se hicieron algunos sustentantes para ocupar plazas en alguna dependencia electoral, que a preguntas que hacía el sínodo, decía el sustentante, pues yo en este caso le aconsejaría a la persona afectada que interpusiera un JDC, sin acordarse, claro, que el JDC ya no existe, sino que es juicio electoral. Entonces sí, nos va a costar trabajo, como cuando cambias el año, y ya ves que sigues luego poniendo el año anterior, hasta que te acostumbras al nuevo número, pero a veces tu mente te traiciona y pones año 22. Bueno, así como sucede, aquí también a mucha gente sucede, todavía dice, no, pues yo interpondría un JDC, pero ¿qué crees? El JDC ya no existe. Lo que dirías es que interpondría un juicio electoral. Entonces, sí, al principio nos va a costar trabajo. La costumbre es difícil de dejarla atrás, los hábitos, pero pues hay que tener mucho cuidado para ponernos al día. Entonces, aquí mi consejo es que, viendo ustedes cómo estaba regulada el juicio de inconformidad, localicen en los artículos correspondientes a juicio electoral lo que les toca. Ese es el ejercicio. Y mientras nos vamos acostumbrando a la nueva denominación. No sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario, una pregunta, cómo ven esto. En fin, ahorita es el momento de que ustedes puedan expresar en este foro. Acuérdense que mañana voy a tener el privilegio de nuevamente dirigirme a ustedes, captar su valiosísima atención, y lo digo con toda sinceridad, porque ustedes son personas, pues, muy ocupadas. Hay muchas cosas que los afectan, que tienen que resolver, y entonces, pues, es admirable que ustedes dediquen este tiempo a sus diplomados, pero fíjate, estos temas nos pillaron con los dedos en la puerta,
porque es el momento exactamente de transición entre una ley que se abroga y una nueva ley que se decreta. No se reformó la ley como pasó con otras disposiciones. Por ejemplo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sufrió muchísimas reformas, ve todo lo que quedó derogado. Pero bueno, finalmente subsistió. La de partidos políticos también aumentó su caudal de artículos, o sea, hubo modificaciones importantes. No, pero la ley de los medios de impugnación, francamente, se abrogó. O sea, la otra quedó sin efecto. Y ahora hay una nueva ley. Entonces, esto te toca a la mitad de tu diplomado. Así que a ti te tocó el momento de transición. Si vamos a utilizar otra ley y tenemos que acostumbrarnos, habituarnos a ella. Al principio nos vamos a desconcertar mucho, pero y habiéndolo con calma, pues nos iremos habituando a la nueva terminología, si es que se trata de eso, y a ubicar los artículos que nos interesen de lo que fue apelación, consideración, reconsideración, inconformidad, JDC y así, así. Uh-huh. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? No sé si en tecnologías hay algún chat que hayan puesto, hay una pregunta. Eh, ¿Está ahí todavía, señor ingeniero? Sí, maestro. ¿No hay alguna pregunta que se haya ido para ustedes? No, ¿verdad? Bueno, pues si no es el caso, pues tenemos prácticamente media hora de tiempo libre porque pues no podemos decir más, o sea, no les puedo dar jurisprudencias, no les puedo dar ejemplos. Siempre que damos un medio impugnativo, pues lo que se suele hacer es tomar un caso muy emblemático y muy actual, lo más actual posible, para que tengamos un ejemplo, ¿verdad? Pero yo en este caso no puedo darles un medio impugnativo que todavía no se resuelve, tal vez que ni siquiera se ha interpuesto porque todavía no tenemos un proceso electoral federal. Y entonces, pues, y en cuanto a la jurisprudencia, ya dijimos que vamos a ver qué deciden en cada caso los señores y señoras magistrados respecto a la vigencia de esa jurisprudencia. Entonces ahí no podemos ni siquiera opinar, porque no es decisión de los académicos esto. Y además entiendo que será casuístico. Unos criterios prevalecerán y otros ya no tendrán que ser superados o cambiados para adecuarse a la nueva legislación. Entonces ya no les puedo ofrecer más. Así que ahora pues podemos dar por concluida la sesión si ustedes no tienen inconveniente. Y mañana vamos a ver reconsideración, que pasó lo mismo. Vamos a verlo como estaba y vamos a ver, pues aquí dentro del decreto de la publicación de la reforma, en donde se encuentra reconsideración. No tenemos más preguntas o comentarios, no hay nada en especial. Bueno, pues entonces, si nos autoriza tecnologías educativas, pues creo que podemos dar por cerrada la sesión. Ya saben, me despido de ustedes con mucho cariño. El señor ingeniero nos da permiso de salir. Adelante, maestro, está bien. Bueno, le doy desde aquí las gracias por todo su apoyo, un abrazo muy fuerte, ingeniero, y bueno, pues mañana nos veremos también en virtualidad, ¿de acuerdo? Cuídense mucho y espero que la tarde les sea muy provechosa, les saquen todavía una buena partida. Mañana tempranito a las 4 estamos de nuevo. Cuídense mucho. Ya nos vemos.